Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. La banda Radio Futura cantaba en su escuela de calor lo de arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río esperando a que caiga la noche. Las tribus urbanas relacionadas con la música recorren insondables fronteras guitarreras, ya sean rockers de chupa de cuero, heavies con coleta o hippies floreados. La industria discográfica ha exprimido todos los acordes del negocio, del brillante glam al tenebrismo gótico e incluso los mods. Eran y son los mods, con su toque sibarita de traje y vestido a medida, la tribu más fiel a sus raíces sesenteras. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida a Todo Colección. En el episodio 153, en Cardinal 153 del podcast del coleccionista, conversamos con Alejandro Díaz, más conocido por Alex Cooper, frontman de la banda de Los Flechazos, solista, también gestor cultural y artífice de la editorial Chelsea. Además, Alex es un gran todo coleccionista y promotor de la Fundación Club 45, un refugio pop en el corazón de la maragatería. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Alex. Gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Hola, muy buenas. Aquí estoy, encantado de estar con vosotros. ¿Qué es para ti el coleccionismo y cuándo fuiste consciente de que era muy importante en tu vida? El coleccionismo para mí fue una asignatura pendiente, sobre todo porque yo me resistía a considerarme coleccionista, porque soy coleccionista anticompletista. O sea, yo soy un tío que cogía las cosas que me gustaban de verdad e iba por ellas como loco. Pero al final me di cuenta de que sí, de que era verdad, que estaba montando una colección grande que de alguna manera ha marcado mis viajes, mi búsqueda personal de intereses en todos los lados y también me ha ayudado porque ha sido un poco caldo de cultivo de todas mis influencias a la hora de crear como músico. ¿Qué es un mod? Esa pregunta, fíjate, la he estado intentando esquivar durante años porque no tengo la respuesta perfecta a esa pregunta. Yo me inicié en la escena mod muy pequeño, cuando ser mod era ser moderno, y poco a poco fui evolucionando, descubriendo y conociendo las raíces del modernismo. Cuando yo era pequeño, yo vi en la tele a los Jam en Aplauso. Me gustaban los grupos del sello Tutón, Madness y los Specials y todo aquello, y vi Cuadrofenia y me voló la cabeza. Y encontré amigos con los que yo tenía en común ciertos intereses y a partir de ahí me metí en una escena y empecé a descubrir cosas hasta que llegó la explosión en mi cabeza de los años 60. Llegué un poco a las raíces del movimiento mod de los años 60. Entonces ahí fui aprendiendo en qué consistía lo de ser mod. Ese gusto por la estética elegante, por la música negra, por lo que pasó en Inglaterra en la primera mitad de los años 60, por las scooters. Yo me compré una Lambretta y fui ahondando en toda esa cultura que me ha ayudado a ser una especie de guía en mi adolescencia. Y cuando llegó el momento en el que parece que un culto juvenil tienes que dejarlo cuando dejas de ser joven, pues yo seguí adelante junto con mi generación, con una generación de chicos españoles que decidieron que no iban a dejar de ser mods por tener más de 25 años. Y aquí seguimos. Vespas y Lambretas bajo cero. El fenómeno mod de León, ¿cómo se explica? Porque es algo más de una tribu urbana. Festivales, exposiciones, concentraciones. ¿Cuál es la explicación a este misterio? Sí, eso es lo que estamos intentando descubrir. ¿Cuál es la razón por la cual León es la cuna del pop? León es una ciudad con gran tradición musical porque ya sabes que aquí se celebraron en los años 60 en el Teatro Emperador los primeros festivales internacionales de conjuntos músico-vocales. Entonces, después, eso fue una semilla que germinó. Aparecieron muchas bandas aquí y la ciudad se hizo muy musical. Esa generación aprendió los primeros códigos y en la época de 10 años después, la época de la movida madrileña, pues aquí tuvimos la suerte en la provincia de tener bandas increíbles como Menta en Ponferrada o como Los Cardíacos en León y ambas bebían también de los años 60.
ambas tenían una conexión clara. Y luego ya llegamos los flechazos, que fue un poco el epítome de todo este asunto. Yo cuando llegué a vivir a León con 12 o 13 años, pues me encontré en una ciudad que ya tenía esto y lo que hice fue profundizar en esa escena y hacerla más fuerte con los flechazos, con el Purple Weekend que organizamos y al final influimos en generaciones posteriores que han seguido haciendo grupos, pero que muchos de ellos son chavales que vienen de la escena mod, que es una escena muy creativa que te impulsa a hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante 60 años en León han sonado los Kings, los Beatles, los Salvajes, los Brincos y todas esas bandas. De hecho, el beat es música tradicional leonesa. Es mi tesis, es lo que defiendo. El beat manda al León. Es que mencionabas antes Cuadrofenia, pero curiosamente en las capitales de provincia, en los años 80, en las capitales pequeñas, las tribus urbanas coexistían en paz. No sé si es porque no quedaba más remedio y frecuentaban los mismos garitos. Para ti, Oasis, ¿qué es? ¿Un bar o un grupo musical? Las dos cosas, ¿eh? El Oasis era nuestro punto de encuentro. Algunas de las primeras fiestas mods que organizamos mi pandilla las organizamos en el Oasis y algunos de los primeros conciertos de los flechazos también fueron allí. El mundo cambia. Si alguien le teletransportaras desde entonces a ahora, encontraría en el sitio donde estaba el Oasis un McDonald's y se sorprendería muchísimo. En León estaría interesante hacer un recorrido por el circuito musical de nuestra ciudad de los años 80, donde estaba la mítica Sala Tropicana, ahora hay un supermercado. Donde estaba la mítica Sala Laila, donde dimos el primer concierto de los Flechados, ahora es un portal que también se podría visitar, porque no es un portal a otra dimensión, es un portal al primero, al segundo y al tercer piso de una casa. Y nosotros vivimos una época maravillosa, una época en la que la música dio carácter a nuestra generación. La música nos ayudó a forjar nuestra propia identidad. Y en estas ciudades pequeñas lo que buscábamos era ser distintos, pero también éramos gregarios. Y todas las tribus, como tú dices, coexistían en los mismos sitios. Ahora mismo estoy al lado de un bar que se llamaba el Iris, que en el fondo no era el Iris, era el Irish, pero todos le llamábamos el Iris, y por las mañanas aquí acudíamos rockabilis, punks y mods, sobre todo, y estábamos juntos tomando nuestros vinos. Está al lado de mi casa y sigo paseando las mismas calles en las que descubrí la manera de ser joven. Alex, los 60 daban mucho de sí, tal vez para demasiado. ¿Cómo organizas ese periodo tan explosivo en lo cultural y lo musical? ¿Cuáles son tus áreas de interés? Bueno, yo nací en el año 67, entonces es un año que se supone que me marcó, aunque a mí me hicieron en el 66. Y lo que me interesa especialmente son lo que se han denominado los años del estilo. Quiero decir, justo después del inicio de la Beatlemanía, pero no en el inicio mismo, a partir del año 64, más o menos, y hasta el año 67, un poco del 68, que es cuando ya el verano del amor se convierte en el mayo del 68, las protestas de Berkeley, el asunto cambia también estéticamente y vamos a llamarlo el rollo hippie, se apodera y el blues, más estilo Eric Clapton, 10 Years After, Jimi Hendrix, se apodera de todo, ¿no? Hay gente que opina que el beat murió con la llegada de Jimi Hendrix. Yo no soy partidario de esa teoría, pero un poco marca los márgenes de lo que es mi interés. Mi interés es la música beat que empezó con los Beatles, ese desarrollo que hubo hacia el 65 con la influencia del folk de Bob Dylan y la música de autor que se escapa por los acordes del My Generation de los Who, todo el estilo pop art y la explosión pop de Carnaby Street, la psicodelia y el soul. Hay una mezcla increíble de estilos que conviven a lo largo de esos años, una especie de quinquenio maravilloso. Vamos a centrarnos en tu colección. Discos, revistas, postales, cromos, moda, mucho papel. Uh-huh. Sobre todo mucho papel. Si nos puedes comentar de qué consta tu colección. Sí, yo he sido coleccionista primero de discos y después de papel. Empecé coleccionando discos y de repente me enamoré de los singles y me lancé a los singles. Y lo que pasa en la escena mod es que la mayoría de los chavales que coleccionan discos coleccionan ediciones inglesas que no tienen portada. Y yo lo que hice fue buscar las portadas europeas de esos discos que otros coleccionaban en sus ediciones inglesas. Entonces tengo una colección muy interesante de discos de beat con portadas de diferentes países. Y luego, como yo hacía un fanzine, para los que nos escuchan, un fanzine es un magazine hecho por fans, fotocopiado y que se repartía de 50, 100 copias o 150. Yo hacía un fanzine de los años 80 que se llama el Pussycat y necesitaba información. Entonces, en nuestros viajes de los flechazos a Londres, empecé a comprar revistas originales de los años 60.
inglesas. Y luego al volver a España descubrí los Fans, los Discóbolo y las revistas españolas de aquí. Y entonces pues empecé mi colección de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se me fueron acabando las inglesas, empecé a comprar francesas, alemanas, italianas, y con el tiempo he acabado siendo más coleccionista de revistas musicales de los 60 que de discos, porque tengo una capacidad limitada de escucha y a mí no me gusta ser un tío que tiene 50.000 discos que no abarco. Me gusta conocer los discos que tengo y escucharlos mucho. Como te decía antes, yo no soy completista. Así que el asunto single me venía fenomenal para eso. Escucho mucha música, pero muchas veces escucho cosas que ya he escuchado antes. Eso me aporta. Entonces, entre las revistas y los discos lo tenía superado. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues que descubrí las partituras musicales con sus fotos originales y ya me alucinó. Empecé a coleccionar partituras. Y a partir de ahí, pues fotos originales de promoción de grupos, postales promocionales y de las bandas de las que me interesaba tener material gráfico. Ya fuera porque iba a editar el libro este de Club 45 que edité en el año 2010 o porque quería cosas para el fanzine. O sea que al final tengo un montón de intereses repartidos que básicamente se pueden resumir en material promocional de bandas beat de los años 60, revistas musicales y singles con portada. ¿Y no te ha dado por los instrumentos o por los trajes indumentarias? Porque la moda, trajes a medida y una estética muy sibarita. Los modernos eran gente además muy culta, ¿eh? Tenían también su punto filosófico. Yo tengo mucha ropa, tengo bastante ropa original de la época porque he comprado mucha ropa de segunda mano también. Para mí, para ponerme yo. Al tener que hacer muchas sesiones fotográficas y tener que hacer fotos para portadas de discos y ir a muchas fiestas y pinchar en saraos y viajar mucho por toda Europa, como disc-jockey mod a fiestas en Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Y me gusta mucho la ropa, es una especie de código personal que comparto con mis amigos mod, pues he comprado mucha ropa. Pero he huido, en mi filosofía del coleccionismo, he huido del objeto único. A mí me gustan los objetos creados en serie y para el consumo masivo. De hecho, es mi objetivo. Y cuanto más masivo, mejor. A lo mejor fueron singles que no tuvieron mucho éxito, pero hay unas cuantas copias. No he sido coleccionista del Hard Rock Café, si me entiende. De la chaqueta que llevaba Eric Burdon en la portada de tal disco tras otro. Sí que me hacía gracia ver cómo iban vestidos, intentar copiarlo, buscar telas y así, pero no el fetiche del objeto personal que ha tenido un artista determinado. Eso nunca lo he coleccionado. Alex, el pop y el rock también entró por Andalucía. Y ojo al dato, por Gibraltar. Ahí estaba la BBC, estaban las emisoras de Gibraltar y también las emisoras de los militares. Hombre, Andalucía era uno de los epicentros de la cultura pop en los años 60. Aparte de haber bandas alucinantes, es que es lo que tú dices, y había mucha influencia de extranjeros y había cierta apertura, como sabes bien, en la zona de la Costa del Sol, donde había muchos clubs, mucha gente que tocaba. Salieron grandes conjuntos, no estamos hablando solamente de los íberos en Torremolinos o de Los Ángeles en Granada, sino que había un montón de bandas. En Sevilla, en concreto, había un grupo que se llamaba Los Soñadores, que años después, cuando estábamos grabando el primer LP de Los Flechazos en los estudios Musitrón, pues los dos hermanos Garrido, que estaban allí grabándonos el disco, era gente que había tocado con Los Soñadores, que había estado tocando en Hamburgo, que recordaban ver a Spencer Davis Group, mientras andaban de ir por la calle por Hamburgo, por el Reeperbahn, y decir, joder, este grupo que suena ahí, que está tocando ahí dentro, son igual que Spencer Davis Group. Entrar en la sala, y es que eran el Spencer Davis Group. Y en Andalucía también era un polo de underground que a finales de los 60, principios de los 70, con la época ya del rollo, la cosa fructificó y fue muy importante. Yo he tenido muchos amigos de Andalucía, coleccionistas y amigos mods, que lo mismo tenían una alambreta, que coleccionaban discos y que andaban buscando al típico inglés mayorcete que tenía su colección de discos, que se había afincado en algún sitio de allí y para poder comprarle esos incunables del que andábamos buscando todos. Sí, muy interesante. Músicos coleccionistas, una combinación que nos sorprende porque es muy frecuente. Yo no sé si será por tanto viaje, mercadillo y recuerdo. Mira, yo sé que hay músicos que no compran prácticamente discos. Yo he tocado con ellos. O sea, cuando me hablaban de sus vinilos iba a su casa y tenía 15 o 20. A mí me sorprendía. Hay gente que no necesita el formato. Y hay otros que son muy coleccionistas. A mí me gusta la mezcla de coleccionar algo determinado que te puede aportar y que te puede influir, pero que luego cuando haces tu música no estés repitiendo los esquemas de lo que coleccionas. Por ejemplo, me gusta cuando despisto a mis amigos más puristas
con la música que hago porque no tiene nada que ver con la música que colecciono, o para ellos no tienen nada que ver. Yo sí que veo una conexión, ¿sabes? Me gusta ese tipo de coleccionista tipo Peter Buck, de grupos americanos, de gente que tocan una música determinada, pero que luego ellos coleccionan, por ejemplo, beat, o coleccionan soul, o coleccionan otras cosas. Eso me parece muy curioso. El guitarrista de los Barracudas, por ejemplo, es un gran coleccionista. Nos cruzamos por internet y veo que sigue coleccionando sus cosas, aunque ya no está metido en la música. Y bueno, también es normal, son pasiones que hay que alimentar y supongo que no vas a estar todo el rato tocando la guitarra, que de vez en cuando te apetece poner a girar el tocadiscos. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para nuestros oyentes iberoamericanos que también escuchan el podcast de Todo Colección. Un fuerte abrazo, amigos. Un abrazo enorme para la gente de Hispanoamérica, la de grupos maravillosos que nos han ofrecido también en el rango del que estamos hablando ahora mismo. Yo con la editorial que comentabas antes, con Ediciones Chelsea, la última referencia que hemos publicado es un libro sobre los Mockers uruguayos, una banda que en España ha tenido mucho predicamento ya desde los años 80, y la historia de los Mockers contada por sus propios protagonistas es la historia de los pioneros, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que la gente deje testimonio de cómo fueron las cosas al principio para aprender de ellos. Tu proyecto, la Fundación 45, el sueño de todo coleccionista. ¿Qué vamos a encontrarnos ahí? Bueno, la Fundación Club 45 es el vehículo que yo he creado con gente que me rodea para dar salida a todas estas inquietudes y también para irme a vivir al campo, comprarme un burro y que el que quiera venir a verme venga a Santa Colomba de Somoza, que es un precioso pueblo en la comarca de la Maragatería, en la provincia de León, cerquita de Astorga, para descubrir cuál es nuestro refugio, ¿no? La sede de la Fundación Club 45 es una especie de laboratorio del pop que tiene diferentes aspectos de actividad. Por una parte habrá una exposición permanente articulada en 3 salas de mi colección de memorabilia de los años 60, una exposición de papel, un museo de papel. También habrá una sala de exposiciones temporales que se llamará el Pop Corner, una pequeña sala de conciertos, sala multiusos, donde haremos presentaciones de libros, presentaciones de discos, de eventos, de festivales y charlas y mesas redondas. Tenemos un aula también para seminarios, para masterclass, y luego tenemos la parte del archivo, porque ese es el nombre genérico que vamos a dar al espacio, el archivo gráfico de la era pop. En esta parte de archivo estará toda mi colección de revistas musicales de los años 60 a disposición de los investigadores, de los periodistas, de la gente que necesite consultar bibliografía. Las revistas que no estén en la exposición permanente pues estarán allí. Habrá un archivero, intentaremos ir digitalizando poco a poco el material, pero nuestra ilusión es que un tío que quiere escribir un libro sobre un nuevo libro sobre los Bravos, por ejemplo, y dice, me gustaría saber qué salió en las revistas belgas acerca de los Bravos, pues que se acerque aquí y que se documente con el material que tenemos. Yo tengo una colección, no te voy a decir que es la mejor colección del mundo de revistas musicales dedicadas a los 60, pero sí que es verdad que la mayoría de la gente que colecciona algo determinado, sobre todo su país. A mí me ha dado por coleccionar de todos los países. Entonces te puedes encontrar revistas de Grecia, de Finlandia, de Japón, Inglaterra, por supuesto, Alemania, Francia, Holanda, de Australia, españolas, argentinas, y eso creo que le puede aportar mucha información a muchísima gente. Entonces son diferentes puntos de interés. Aparte, por supuesto, habrá que alimentar un poco al personaje. Hay una vitrina exterior grande dedicada a los flechazos de a Cooper, donde estarán mis guitarras y la alambreta y carteles de los grupos y algo de memorabilia propia de mis bandas. Y vamos a realizar muchísima actividad, muchísima programación. Queremos ser un punto de referencia a nivel mundial en la documentación beat, pero aparte queremos ser un dinamizador del medio rural y de nuestra comarca. Yo, de hecho, me he comprado una casa en el pueblo y me voy a vivir allí. Cuando nosotros hacemos algo, nos lo creemos a pie juntillas. Y entonces vamos a dedicarnos a eso, a programar mucho, porque como comentabas antes, yo durante mucho tiempo he sido gestor cultural y tengo experiencia de hacer pequeñas cosas bonitas, y el sitio es alucinante. Es una zona preciosa que a la gente le va a encantar, y estoy seguro de que vamos a recibir muchísimas visitas de amigos, muchísimas colaboraciones de instituciones,
y de gente que está dedicada a la música pop y que seremos un punto de acción importante a nivel nacional y a nivel mundial, ya lo ves. Tomamos nota de un nuevo punto de peregrinación, Santa Colomba de Somoza, maragatería dura a la sombra del Teleno, muy cerquita de Astorga, donde hay un Gaudí modernista, el Palacio Episcopal, y la Asociación de los Amigos de la Casa Panero. Astorga es una ciudad que está a 16 kilómetros y que es una auténtica gozada, una delicia para visitar, porque tienes la Casa de los Panero, el Palacio Episcopal de Gaudí, una catedral preciosa y, ojo, el Museo del Chocolate más chulo que hay en toda España, que es una visita obligada para los que somos muy chocolateros, porque tienen una tradición muy importante en Astorga de chocolates. Aparte hay un teatro, hay un festival de cine importante, es un núcleo del que nos vamos a alimentar mucho. Pero luego lo que es la zona profunda de la maragatería, y en concreto nuestro municipio, es que tiene elementos alucinantes. O sea, cuando hicimos la presentación del proyecto en Madrid, yo le contaba a la gente, vais a venir un fin de semana pensando que vais a agotar lo que tenéis que hacer y os va a tocar venir 2 fines de semana después otra vez, porque nos va a dar tiempo a hacer todo lo que se puede hacer en la zona. En concreto, Santa Colomba de Somoza es la localidad en la que mejor se ha conservado toda la arquitectura tradicional de las casas maragatas, las casas con patio de los arrieros de la Edad Media. Es un sitio precioso, pero a 1 kilómetro está Turienzo de los Caballeros, que es una villa templaria con un torreón, el torreón de los Osorio, que es los restos de un castillo que se puede visitar y que está restaurado. Y sigues y sigues y sigues, y es que no acabas de descubrir cosas preciosas. Estamos en pleno Camino de Santiago, con lo que tenemos muchísimos peregrinos, y al final ese Camino de Santiago, que es como una senda por la que transita la cultura europea en la Edad Media y hasta ahora, es un camino de comunicación y de intercambio cultural, pues eso mismo, a otro nivel, es el beat. Porque si lo piensas bien, la música beat, la música de los años 60, la influencia de los Beatles y los Rolling Stones en el mundo, fue global, fue mundial. Había chavales imitando a los Beatles, sus guitarras, su bajo Hofner y su pelo de casco, en Filipinas, en Croacia, en Canadá y en Sudáfrica, en todos los puntos del mundo. Y de repente todo el mundo quería impregnarse de ese tipo de cultura moderna, mid-century, de ese modernismo que estaba tan presente en todos los lados. Entonces, nosotros estamos trabajando con algo que también es una especie de vínculo muy europeísta y que une diferentes generaciones, porque es intergeneracional, porque lo entienden los chavales jóvenes y lo entienden los abueletes que lo vivieron de primera mano. Entonces es muy interesante todo lo que se puede hacer, ponerse a investigar y a descubrir cuáles son las razones por las cuales León es la capital del beat en España, las razones por las cuales el beat es tan importante, es la era dorada de la música y por qué somos todos coleccionistas y estamos un poco frikis y locos con toda esta historia. Hombre, está claro, entre la Vía de la Plata y el Camino de Santiago que vertebraron Europa y la Fundación Club 45 también está al lado de la fundición o la fragua de Compludo. Y la pregunta es si se fraguará algún gitazo allá, vamos, que si vais a montar estudio de grabación. Qué bueno, ¿eh? Conoces la herrería de Compludo. Es mi rincón favorito de la provincia de León. Yo conocí toda esta zona porque es la carretera que lleva hacia la herrería de Compludo, que es un sitio, ¿verdad? Cuando entras en ese valle y empiezas a oír el macho pilones de la herrería, te sientes Frodo Bolsón en mitad del Señor de los Anillos. Es un sitio alucinante, bastante cerca de Santa Colomba de Somoza. Nosotros no tenemos la pretensión de generar música o músicos desde nuestra fundación. Nosotros trabajamos en general con la cultura pop. Es interesante, seguramente haremos masterclasses de instrumentos con músicos a los que respetemos mucho y que invitemos para que vengan a conocer nuestro espacio. Pero nuestra idea es trabajar con la teoría más que con la práctica. Hay un estudio de grabación cercano que funciona muy bien y esperamos que también nos dé mucho juego en ese sentido, pero nosotros lo que pretendemos es, para que te hagas una idea, si montamos campamentos para chavales, para jóvenes de verano, de una semana por ejemplo, lo que les vamos a enseñar es qué es un disc jockey, cómo se pincha, cómo se eligen las canciones, cómo son los elementos, los discos, los CDs, cómo se hace eso. O por ejemplo, en qué consiste montar un concierto. Les presentaremos al grupo que va a tocar al día siguiente, les pondremos vídeos, les explicaremos quiénes son cada uno de los miembros y el día que llega el grupo les invitaremos a que les ayuden a descargar la furgoneta, a montar el equipo, a entender lo que es una prueba de sonido, a ver el concierto, ahora que ya conocen a los miembros del grupo y conocen alguna de las canciones, y al día siguiente comentarlas, qué les ha parecido, tal, entender. Visitas guiadas al museo, visitas guiadas a las exposiciones temporales, visitas por la zona. Queremos crear ese ambiente que ayude a entender mejor la música,
pero nosotros no vamos a ser un laboratorio de instrumentistas, no va a ser nuestra opción, pero seguramente alguien más lo hará. Es curioso porque además está muy cerca, allí en el Bierzo, Cacabelos, con Prada a tope. Vaya personaje, qué moderno, con su Renault 8 customizado. Es un tío genial. Yo coincidí con Prada una vez en televisión española. Tú ya sabes que con los flechazos hicimos muchísimos programas de televisión. Era una época en la que en Discos Dro, que era nuestro sello discográfico, había una chica que se llamaba Ana, que se dedicaba a conseguir televisiones a las bandas y era una fiera. Nos metía en todos los magazines de María Teresa Campos, de Ayanta Barili y de lo que hiciera falta. Y yo tengo muchísimos vídeos actuando en esos programas como para señoras de por la mañana, de las 12 del mediodía, allí los flechazos haciendo nuestros playbacks. En uno de ellos coincidimos con el amigo Prada y les puso a todos, a base de cerezas metidas en orujo, se pusieron como locos repartiendo cerezas a las señoras. Era un tío muy majo y es un tío que lo que hace es trabajar, ha trabajado toda su vida muchísimo y ha conseguido levantar un proyecto precioso para Cacabelos y para toda la gente de allí. Yo le respeto mucho. Sí, el Palacio Caneda. Alex, lo que estabas comentando, porque León sí es un punto de camino, pero en Madrid, en los años de la movida, en todos los garitos te encontrabas con alguien de León. Sí, los leoneses estamos por el mundo y los maragatos ni te cuento. Yo he estado descubriendo la tradición maragata y la conexión con Madrid, es increíble. Cuando llega el verano, la maragatería se llena de madrileños que en el fondo son maragatos. Y en la época de la movida había ilustres leoneses viviendo por las calles de Madrid, por supuesto. Pues desde Alberto García Alix, que es de León, hasta José Serrano, que era la cantante de Las Chinas, que también era de León. Andrés Trapiello estaba metido en la producción de La Edad de Oro de Paloma Chamorro y estaban los hermanos Panero también allí, dale que te pego. O sea, había un montón de gente que también dejó su huella. Y luego lo que está es la gente de a pie de calle. Los de León estamos en todos los lados. Yo voy a todos los festivales y me encuentro gente de León también. Sí, es una gente que se mueve mucho. Alex, literatura pop. ¿Qué nos puedes comentar de Ediciones Chelsea? Pues mira, Ediciones Chelsea es un proyecto paralelo a mi trabajo como músico, a mi labor creativa, que me ha dado muchísimas satisfacciones porque cuando me cansaba un poco de furgoneta, pues me dedicaba más a los libros. Nació en el año 2010 porque yo tenía ganas de editar mi propio libro, Club 45, hablando de mis grupos favoritos de los años 60. Entonces, en mi trabajo oficial, en el Ayuntamiento de León, me tomé un año sabático y preparé el libro y lo edité. Una autoedición. Y funcionó tan bien que decidí que montaba una editorial y empecé a sacar otros libros interesantes. Entonces, hablo de las cosas que a mí me gustan. Busco temas que me apasionen. Hay mucho de los años 60, pero también hay mucho de la movida. Hemos editado un libro de fotos de Nacha Pop, otro libro de Joaquín de los Nikis, un libro con la historia del primer LP de Los Elegantes, por ejemplo, grupos que a mí me gustaban mucho de joven y que a los que les sigo teniendo mucho cariño. Y luego han aparecido pues el libro de Los Salvajes, del batería de Los Salvajes de Delfín, el libro de los Mockers del que comentaba antes, libros de grupos de autores de la época de lo que se llamó el indie español, o sea, la generación posterior a la movida, artistas muy interesantes, Joel López, Frank Nixon, un montón de gente muy interesante, una colección pequeñita se llama Mis Documentos. El otro día, un autor inglés al que hemos publicado un libro, el libro se llama Boy About Town, como una canción de los Jam. Estaba releyendo entrada que hizo en una página suya cuando le llegó la edición española y dijo lo contento que estaba de esta edición española en la editorial Boutique Ediciones Chelsea. Y me hizo mucha gracia la definición, pero lo define muy bien. Sacamos pocos libros, los cuidamos mucho y hablamos de los temas que nos parecen interesantes. Y a la vez somos los que rellenamos los huecos, sacamos los libros de los que nadie quiere hablar. Eso también es verdad. No creo que encuentres en nuestra colección nunca un libro de los Beatles o otro libro más de los Rolling Stones o temas tan trillados. Sabemos que vamos a vender a lo mejor menos, pero hay cosas que hay que documentar antes de que se pierda la información. Hay cosas de las que hay que hablar y hay que dejar testimonio. Estamos un poco en esa pelea. ¿Y cómo ves el futuro del coleccionismo pop? Yo le veo una salud envidiable. Tan envidiable como que las cosas se están poniendo carísimas en los últimos años a través de Internet. Yo estoy muy contento de que exista Internet y de que existan portales como Todo Colección, porque me encanta comprar ahí y lo tienes todo a un clic y es maravilloso. Piensa que antes de que existieran todos estos portales yo me dedicaba a viajar solamente para comprar discos, ropa de segunda mano y revistas. Cada vez que los flechazos ahorrábamos un poco de dinero, a Londres. Y llegó un momento en el que decía, he ido 25 veces a Londres y no conozco Roma. Me da vergüenza, es tremendo. Y de repente apareció Internet y me liberé.
Me liberé porque podía viajar para divertirme, no solamente para conseguir material. O sea, que sigo yendo, sigo buscando música, pero todos conocemos esa sensación de ir por una calle buscando la tienda de discos que te han dicho que está en el 154 y el 154 que no aparece, ¿sabes? Y entonces eso, el coleccionismo ha eclosionado también con Internet. Hay un momento envidiable. Y luego también son ciclos. Tienes que pensar que muchos de los coleccionistas con colecciones maravillosas los están abandonando, lamentablemente. Se están haciendo muy mayores y algunos están desapareciendo. Y lo bueno es que su material vuelve a rodar. No se queda olvidado allí, en las casas. Ese chiste tan famoso de espero que mi mujer, cuando yo me muera, no venda la colección de discos por el precio que le dije que me costara. Eso me encanta, porque claro, todos tenemos esa pequeña precaución para que no piensen que estamos locos. Pero también es verdad que de repente vuelven a aparecer copias de discos, de revistas en buenísimo estado. ¿Por qué? Porque son de un coleccionista que han estado 50 años bien conservadas. La búsqueda es eterna. Encontrar la pieza que quieres y que te falta es una satisfacción que el que no lo vive... La gente habla de parques temáticos. Mi parque de atracciones, mi parque temático, es la feria del disco de la que se hacía en Utrecht, en Holanda. La feria mundial más grande. He ido 6 o 7 veces y cuando voy allí es como un niño en Disneylandia. Lo disfruto muchísimo. Oye, Alex, ¿y tu última compra en Todo Colección? Mi última compra en Todo Colección me parece que fue una postal de Los Salvajes que me faltaba, fíjate. Una postal de Los Salvajes que me faltaba, que en el museo va a haber una vitrina dedicada especialmente a Los Salvajes, porque como he editado el libro de Delfín y es mi grupo favorito de los años 60 y tengo mucho material, he coleccionado todo lo que pillaba de Los Salvajes. He coleccionado de grupos españoles de los 60 muchas cosas, pero en especial de Los Salvajes y de Juani Junior. Que Juani Junior me parece el tope de lo que se hizo en música en España en los años 60. Las canciones de Juani Junior siempre me volvieron loco. Y he coleccionado también fotos y material promocional de ellos. Y entonces lo último que compré me parece que una postal de Los Salvajes y algunas revistas. Compré una revista así un poco rara que se llamaba Fascinación. Que había una portada de Los Canarios con Teddy Bautista y el resto del grupo allí a todo color que me fascinó, aquel Fascinación. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Estamos disfrutando contigo muchísimo, Alex. Cómo me alegro. Pero llega el minuto de oro, el del momento del consejo para él y la coleccionista. Todo tuyo. Un consejo para alguien que quiera ser coleccionista. Si estás empezando, céntrate y colecciona algo que puedas abarcar. No te vayas a por unas cosas súper extensas ni súper difíciles. Y para el coleccionista, que lo disfrute. Hay que ser un yonki, pero un yonki feliz. No se puede ser un yonki amargado porque no tienes la pieza y porque te pones nerviosísimo. Tienes que disfrutar. Y una vez que has conseguido esa pieza que llevas buscando tanto tiempo, olvídate de lo que pagaste. No hay mayor satisfacción. Alex Cooper, muchísimas gracias por atendernos también en el podcast de Todo Colección. Te deseamos larga vida y prosperidad, mucha prosperidad coleccionista. Muchísimas gracias, Ignacio, y un saludo para todos los oyentes de tu podcast. Un abrazo. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Como no puede ser de otra forma, llega el momento de las recomendaciones. Si acabas de aterrizar en el podcast de Todo Colección, adelante porque esta es tu casa. Aquí encontrarás entrevistas fuera de lo común con coleccionistas como Alex de pura cepa. Y siguiendo con la música, te recomiendo escuchar el episodio número 5 con Rafael Rubiano de Guateque Discos, toda una autoridad. Más coleccionistas de discos te esperan en el capítulo 68 dedicado a la colección Gladys Palmera de música latina. Y como no, un capítulo reciente, el número 137 con Miguel Navarro y su pasión por los Beatles y sus andanzas cuando actuaron en Barcelona. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Y si te suscribes al podcast del coleccionista, pues lo que te ahorras porque es fácil, gratis y libre de impuestos. ¿Quién da más? Pues sí, participar en esta aventura divulgadora. Para ello, puedes enviarnos un email a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a compilar el mayor archivo sonoro con personajes que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo.
El coleccionismo es cultura. Insisto, una vez más, siempre te lo digo, cuídate mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos también muy musicales. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.